Nuestro estudio de este domingo se titula Dos verdades sobre el reino de Cristo. Y vamos a estar leyendo en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 12. Vamos a leer el verso 28 y luego vamos a pasar al verso 32 hasta el 34. San Marcos capítulo 12, verso 28, dice así: acercándose uno de los escribas, que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y vamos a pasar al 32, por razón de tiempo no lo vamos a leer todo. El verso 32 dice: entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad ha dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Muy bien. En los días de Jesús existían en Israel tres grandes grupos que eran predominantes en la vida religiosa de la nación: los fariseos, los saduceos y los escribas. Aunque tenían grandes diferencias doctrinales entre ellos, habían podido ponerse de acuerdo y habían hecho un acuerdo común en contra de Jesús. Y la forma de atacar a la persona de Jesús era provocarle continuamente a situaciones en las cuales él pudiera caer en algún error. ¿Qué querían evitar? Querían evitar que las multitudes le siguieran. Querían detener el ánimo que había despertado Jesús con su mensaje entre las multitudes. Por lo tanto, continuamente le sometían a interrogantes que tenían la mala intención de hacerle caer en algún error y de esta manera desprestigiar la persona del maestro. Sin embargo, este pasaje que hemos leído se sucede inmediatamente después de una de esas confrontaciones que Jesús había tenido con un grupo de fariseos. Al terminar la discusión, aparece entonces en la escena un escriba muy interesante, un escriba que vamos a considerar especial. Y este escriba nos enseña al menos dos verdades muy importantes acerca del reino de Dios. ¿Cuáles son estas verdades? La primera es que estar cerca del reino de Cristo no es lo mismo que estar en el reino. Como ya hemos dicho, hermanos, este escriba es especial porque tiene una actitud muy responsable hacia la verdad. Aunque debía ver a Jesús como su adversario, porque él era parte del grupo religioso que activamente estaba continuamente enfrentando a Jesús, sin embargo, después de ver al Señor defenderse de los ataques de los fariseos y derrotarlos, este escriba viene y le reconoce a Jesús su sabiduría y le reconoce a Jesús la razón que le había dado sus argumentos en la discusión. Los fariseos le habían preguntado, le habían hecho una pregunta sin duda alguna muy malintencionada. En aquellos días existía una ley, desde los días de Moisés, el levirato, que indicaba que si una mujer enviudaba, el hermano o el familiar más próximo al esposo fallecido tenía que desposarla a ella para que no quedara en el abandono. Estos hombres entonces se acercan a Jesús y le dicen: maestro, hay un hombre que vivió con 7 hermanos. ¿Con cuál de ellos estará casada ahí en el cielo? Era una pregunta sin duda alguna, sin un propósito, vamos a decir, edificante, sino todo lo contrario. Querían provocar a Jesús una respuesta equivocada que generara rechazo entre la gente.
Pero el Señor, con toda su sabiduría, les dice: pierden ustedes el tiempo al preguntar esas cosas, porque allá ni se casan ni se dan en casamiento. Algunos teólogos un poquito más liberales interpretan ese pasaje o esas palabras de Jesús como diciendo: pierden ustedes el tiempo, porque eso solo se vive aquí, una vez y nada más. Allá es el cielo. Allá no se sufren esas cosas. Allá ni se casan ni se dan en casamiento. Así que no estén preguntando esas cosas. El Señor había respondido con sabiduría y en vez de generar una discusión inútil, les había enseñado una verdad importante acerca de la naturaleza de la vida nueva que nosotros vamos a heredar en Cristo en la eternidad. Este hombre entonces se da cuenta de que Jesús había hablado con propiedad, de que Jesús había hablado con sabiduría, de que Jesús había confrontado aquella situación de una manera muy exitosa. No sabemos si a este escriba le agradaba que Jesús hubiera salido vencedor en aquel enfrentamiento. Él era escriba y pertenecía a los adversarios de Jesús. Por eso decimos que es muy especial, porque aun cuando era un adversario de Jesús, le reconoce que ha dicho la verdad, le reconoce que ha hablado con sabiduría. Es sin duda una persona muy importante. Este escriba, si ustedes se fijaron en la lectura, lo llega a reconocer a Jesús como maestro. Fíjense que en el texto, cuando este escriba le dice: has hablado bien, maestro, maestro aparece con mayúscula, lo cual quiere decir que él estaba otorgando el título de maestro que tenía él, que tenían los fariseos, que tenían los doctores de la ley, que tenían todas las personas conocidas y preparadas en el conocimiento de la palabra. Quiere decir que este hombre, siendo adversario de Jesús, se acercó mucho a la verdad al decirle: maestro, tú eres el maestro. Al reconocer que Jesús era el maestro, estaba tan cerca. Fijémonos bien que en ese momento podemos decir que este escriba era un hombre verdaderamente y hasta cierto punto admirable, porque no se había dejado llevar ni por sus emociones, ni por su rechazo hacia Jesús, ni por pertenecer al grupo religioso predominante, sino que con toda responsabilidad ha reconocido en Jesús su sabiduría, su autoridad, su condición de maestro. Estaba tan cerca, pero estar cerca del reino no es estar en el reino. Es decir, estaba tan cerca, pero no entró. ¿Cómo hubiera entrado si le hubiera dicho: tú no solo eres maestro, eres Señor de mi vida? Pero no llegó hasta ahí. Con razón Jesús le dice al final: no estás lejos del reino, pero no entraste. No estás lejos del reino, pero estar cerca no es lo mismo que estar en el reino. Amén. Ahora, ¿cómo aplicamos este principio a nuestra vida? Nosotros podemos ser como este escriba. En primer lugar, porque nosotros también conocemos la palabra de Dios. A veces hasta la sabemos de memoria, pero no siempre aceptamos la verdad que nos comunica esa palabra. Sobre todo cuando nos demanda, sobre todo cuando nos exige cambiar, sobre todo cuando nos llama a un sentido de responsabilidad para con el Señor y para con nuestra fe. Pero no siempre aceptamos la palabra. La aceptamos cuando nos habla de bendición. La aceptamos cuando nos ofrece promesas maravillosas de parte del Señor, que son ciertas y son verdaderas. Pero cuando nos dice o nos demanda o nos exige cambiar en nuestra vida, entonces parece que no escucháramos, porque estar cerca no es lo mismo que estar en el reino. A veces tenemos que reconocer que Jesús ya es nuestro Salvador, pero todavía falta que sea nuestro Señor, porque sin señorío no hay reino. Para entrar en el reino, Cristo tiene que ser nuestro Señor, pero resulta que en muchos de nosotros Él ya es Salvador, porque ya creímos por fe y por fe somos salvos. No podemos nosotros poner en discusión este hecho. Por fe, la salvación es por fe.
Sin embargo, que sea nuestro Señor, eso todavía está por verse. Quizá en algunos casos todavía no ha llegado el señorío de Cristo, y si Él no es nuestro Señor todavía, aún no hemos entrado en el reino, aunque estamos muy cerca. No estamos lejos, pero no hemos entrado en el reino de Jesucristo. Si no, el Señor nos advirtió que la entrada al reino, la puerta que lleva al reino es estrecha, no es amplia ni fácil. Requiere de esfuerzos. Quiere decir que en esta primera parte, en esta primera verdad, la Escritura nos está llamando a entender que no nos debemos de quedar solamente cerca del reino, que tenemos que terminar de entrar en el reino y que Jesucristo sea nuestro Señor y nuestro Salvador. Y entonces habremos entrado en el reino de Cristo. La segunda verdad que nos comunica este pasaje es que cumplir con preceptos religiosos no es estar en el reino. El escriba se atreve bastante, pero no lo suficiente. En el verso 33 él le ha hecho una pregunta al Señor. ¿Y el segundo mandamiento cuál es? Y el Señor le dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y le comienza a decir lo que es. Él entonces con asombro le dice, has hablado bien. Porque amar al prójimo y a Dios sobre todas las cosas es más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Lo llevó a la comprensión. Este hombre entendió esto y le dijo, realmente eres un maestro, realmente eres sabio, realmente tienes sabiduría, porque nos has establecido el principio de lo que es estar en el reino de Dios. No es hacer sacrificios, no es cumplir con ceremonias. Amar a Dios y amar al prójimo es más que todas las ceremonias en las que se puede participar. Si nos fijamos bien, estas palabras eran asombrosas viniendo de un escriba, una persona que descansaba su autoridad precisamente sobre todo el edificio ceremonial del judaísmo antiguo. Esa era la base y el fundamento de su autoridad religiosa. Y sin embargo, él dice, tienes razón, todo eso no sirve de nada. Todo eso es nada si no tiene una sustancia, una esencia espiritual que lo haga verdaderamente valioso. De nuevo podemos afirmar, estaba tan cerca, estaba ya a las puertas del reino, pero no terminó de entrar. Sin embargo, el Señor le reconoció y le dijo, no estás lejos. Yo creo que estas palabras de Jesús, hermanos, buscaban animarlo. Yo creo que él estaba diciendo, no estás lejos para que diera el otro paso. Yo creo que el Señor le estaba diciendo, ya estás tan cerca, avanza, anímate. Pero este hombre no dio el siguiente paso. Este hombre no afirmó sus pies para dar el siguiente paso y entrar en el reino. Jesús leyó el corazón de este hombre y sabía que no estaba dispuesto. Hasta allí no estaba dispuesto. Estuvo dispuesto a mucho o a bastante, pero no a todo. Estuvo dispuesto a reconocer bastantes verdades, pero no toda la verdad. Y ese fue exactamente su problema. ¿Hasta dónde hemos llegado nosotros? Muchas veces hemos comprendido ya en nuestra mente que los sacrificios y las ceremonias ya no tienen valor si no tienen sustancia espiritual. Si no hay una esencia espiritual, si no hay un impacto espiritual que transforme nuestras vidas, las ceremonias solo son eso, ceremonias y nada más. Sin embargo, quizás sin darnos cuenta, inconscientemente le seguimos dedicando mucha importancia a las ceremonias en sí mismas. Todavía sentimos que estamos bien con el Señor porque nos hemos casado por la iglesia. Y está bien que nos casemos por la iglesia. Está bien que invitemos a Cristo a ser parte del vínculo matrimonial. El rey Salomón decía que un cordel, un lazo de 3 dobleces no se rompe pronto, con lo cual quería firmar un lazo que tiene tres hilos
resiste las tensiones que pueda sufrir. Y el matrimonio sufre tensiones de muchas formas y de muchas maneras. Pero si tiene 3 elementos, decía el rey, si tiene 3 lazos, ese lazo va a resistir. Esa cuerda va a resistir. Y se refería obviamente a la pareja y a Cristo Jesús, fortaleciendo esa relación. Algunos han llegado cerca del reino y han invitado a Cristo a su boda. Cristo ha presidido su relación matrimonial, pero desafortunadamente, una vez terminada la ceremonia, despiden a Cristo en la puerta y no vuelve a aparecer. Entonces parece que aunque aquí entendemos que las ceremonias no son nada si no tienen sustancia espiritual, en la práctica todavía seguimos pensando que como nos casamos por la iglesia, entonces ya está todo hecho, cuando en realidad aquello era el principio y ahora hay que comenzar a caminar la vida matrimonial tomado de la mano de Cristo Jesús, y ese cordón no se va a romper. Amén. Esto es lo que este hombre no pudo entender y lo que algunos de nosotros no hemos podido entender. Hemos presentado a nuestros hijos delante del Señor, porque celebramos una ceremonia eclesiástica presentando a nuestros hijos delante del Señor. Pero eso no era el fin, eso era el principio de la comprensión, que estamos asumiendo un compromiso delante de Dios de conducir a estos niños por el camino de la bendición, por el camino de la justicia de Cristo, para criarlos en temor y reverencia a nuestro Dios. Las cosas apenas han comenzado, nada ha terminado. Pero en ocasiones se piensa que consumada la ceremonia ya se alcanzó toda la bendición, cuando en realidad las ceremonias no son más que la expresión de nuestra voluntad de caminar en fidelidad al llamamiento que Cristo Jesús ha hecho en nuestras vidas. Celebramos una ceremonia eclesiástica cuando la hija cumple 15 años y eso está bien. Es maravilloso invitar a Cristo para que sea parte de una etapa tan importante en la vida de una jovencita. Pero una vez terminada la ceremonia, hay que comenzar a orar por esa jovencita que ya está en su casa y que ha entrado en esa etapa tan importante de su vida, feliz, dichosa, magnífica, pero también colmada de riesgos, de peligros y de amenazas, y hay que tenerla continuamente delante de la presencia del Señor, porque eso es en realidad la esencia de esa ceremonia. Si esa sustancia no está, ha sido sola una ceremonia. Este hombre llegó a esa comprensión y le dijo: Señor, has hablado con corrección. Mejor es amar a Dios y al prójimo que cualquier tipo de ceremonia o sacrificio. Nada tiene valor si no amamos a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es posible que hayamos hecho un montón de cosas a través del ceremonial cristiano. Es posible que hayamos celebrado muchas ceremonias en nuestra vida, pero si esto todavía no ha tenido un impacto transformador en nuestra vida, solo se quedó en una ceremonia. Quiere decir entonces, hermanos, para ir concluyendo, que no se trata solamente de acercarnos al reino. No se trata solamente de estar cerca del reino, se trata de entrar en el reino de Cristo. Se trata de dar el paso definitivo para someternos a la voluntad del Rey, porque mientras estemos en las manos del Rey, Él peleará por nosotros. Amén, porque tenemos un Rey justo, un Rey misericordioso, un Rey que cuida de su pueblo cuando hemos entrado en el reino. Amén. Concluyamos entonces, no nos conformemos con estar cerca, entremos, porque estar cerca no es lo mismo que estar en el reino. Nuestra meta es entrar en el reino, no es estar en él, es descansar en él, porque estaremos al cuidado del Rey todos los días de nuestra vida. Amén. Vamos a orar.